rápida resolución la podemos resolver ahora, y si no, lo vamos a tener que hacer después. Decime. No, es rápida. Es si me puede dar el resultado del ejercicio 10 y 12 de la unidad 9. Del ejercicio 10 y 12 de la unidad 9. Lo tengo que buscar, Porque pero... lo hicimos en clase y sí. revisé la clase donde la hicimos nosotros y llegamos a un punto donde tenemos que sacar unos valores, despejar y eso, y no da eso. O sea, no sé si nos confundimos todos haciéndolo en clase o yo me estoy confundiendo porque no encuentro cómo. El ejercicio 10 y 12. Bueno, escribirlo en el aula virtual, por favor. Así les dejo ahí la resolución para todos. Bueno, dale, gracias. ¿Eh? Así busco... Eso no están en la guía. Como son pares, no están. Así que ahí los reviso. O si querés plantear lo que hiciste vos y ahí corroboramos con lo que hicimos en clase. No, es que es lo mismo que hicimos en clase, con los mismos valores, todo, por eso no entiendo cómo en clase llegamos a ese resultado. Bien, bueno, plantealo ahí, yo lo busco el resultado, porque no lo tengo acá a mano. Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy entonces. Antes que nada les comento lo del trabajo práctico número 4. Hasta hoy tienen tiempo de inscribirse para armar los grupos. Hay pocos grupos inscriptos, así que apúrense en el día de hoy. Así los que no tienen grupo también coméntenme, así los asigno a un grupo. Recuerden de que tienen que tener todos los trabajos prácticos aprobados para poder regularizar, ¿no? Además de los exámenes. Así que este sería el último trabajo práctico, que yo ya les subí la guía, que ahora quería que lo repasemos para explicarles un poco el procedimiento. Y lo tienen ahí, yo voy a buscar la guía. Les voy a compartir pantalla. Es sobre lo que vimos en la unidad número 11. ¿Ahí ven? Profe, ¿de cuánto es este grupo? Sí, profe. Pueden ser entre 8 y 10 personas, porque como hay menos alumnos, ya antes era el mínimo 10, ahora pueden ser hasta 8 mínimo. Bueno, a ver, déjenme. Lo primero que les aparece en la guía de trabajo práctico es una familiarización con el simulador, que voy a compartirles directamente el simulador. Cuando entren al link que les aparece del simulador, les va a aparecer el laboratorio de péndulo, tienen que ir a esta primera que es introducción. Bien. Y aquí les aparece un simulador de un péndulo simple, con diferentes características o parámetros que ustedes pueden ir manipulando. Tienen un cronómetro para tomar tiempo, y un rastro del periodo que cuando lo ponen en funcionamiento, por ejemplo, les va diciendo cuál es el periodo y les borra. Les va diciendo de cuándo es una vuelta completa, que no sale y vuelve al mismo lugar, ¿no? O sea, arranca de acá, va hasta allá, y cuando pega la vuelta ahí, recién ahí es el periodo completo. Lo que hace este rastro es tomárselo desde el centro. Entonces, desde cuando pasa 2 veces por el centro, o sea, va, vuelve y vuelve nuevamente, ahí es un periodo completo. Tiene una regla para medir el largo de la cuerda, que le pueden ir cambiando aquí la longitud de la cuerda, el tamaño de la masa, más pesado o menos pesado, y la gravedad, que ahí la vamos a ver en el ejemplo o en el práctico. Y la simulación la pueden hacer más lenta, o sea, a razón de que ustedes puedan lanzar el
cronómetro y puedan tomar mediciones del periodo, que eso es una de las actividades que tienen que hacer, ¿no? Entonces, cuando llega un periodo, lo frenan y relevan ese valor. Pueden cambiarle la gravedad, que eso lo vamos a ver en el práctico, y fricción. En nuestro caso vamos a trabajar sin fricción para que la simulación sea de un péndulo simple. ¿Bien? Cuando ustedes arrancan acá arriba les dice los grados a los cuales lanzan el péndulo. ¿Está claro el funcionamiento básico de esto? Sí, profe. Bien, vamos al práctico entonces. No, ahí compartí lo mismo. ¿Se ve ahí? No. ¿Se ve ahí el práctico? Se sigue viendo el mismo, profe, el péndulo. ¿Ahí? Ahora el trabajo práctico, sí. Bien, trabajo práctico. Entonces, la primera parte del trabajo práctico es una breve descripción de las diferentes características o funciones que tiene ese simulador, que estuvimos viendo rápidamente recién para ponerlos a tono de qué es. Y después vienen dos partes de ejercicio. Primera parte, que tiene A, B y C, y segunda parte. ¿Bien? Acá les da también una breve explicación de cómo deben configurar el simulador, de que tienen que anular la fricción, eso es importante. Y tienen que hacer 3 experiencias en esta primera parte. Una de la dependencia que tiene el péndulo simple, que tiene el periodo con respecto a la amplitud le llama el ángulo. Entonces lo que tienen que hacer es lanzar el péndulo en diferentes ángulos, arrancando por ejemplo en 5 grados y ir variándolo. Acá el ejemplo les dice, en la práctica le dice cada 3 grados, pero no necesariamente tiene que ser así, puede ser 4, 5, 6, no más de 6, cosa de que puedan ir viendo las variaciones de que tiene el periodo, y van a tener que completar una tablita de por lo menos 6 valores de amplitud o de ángulo, ir marcando, anotando el periodo que tiene para cada uno de esos ángulos, ¿bien? Eso lo hacen con el cronómetro y con el rastro del periodo. Acá no sé si les dice acá pero si no, yo les recomiendo que cuando pasen por el centro tomen el periodo. Recuerden que tiene que pasar 2 veces por el centro, ¿no? Porque en un momento va y vuelve, ahí estaría pasando por el centro, y al volver nuevamente se finaliza el periodo, ¿bien? Entonces tómenlo, pónganlo en una simulación lenta. Sí, me dice. Eso justo, creo que justo iba a preguntar, por el tema de iniciar y cronometrar, ¿sería mejor que 2 personas lo hiciesen o se puede realizar uno solo? No, lo puede realizar uno solo. Lo que les recomiendo es que tomen el tiempo en el centro, porque como no se lanza al mismo tiempo el cronómetro que cuando vos lanzás el péndulo, entonces lanzás el péndulo y cuando lo lanzás lo pones en una simulación lenta, es decir, que te lo va a mostrar como en cámara lenta, y cuando pasa por el centro, arrancas. Vamos a ver un ejemplito ahora. Les voy a dejar de compartir esto y les comparto si hacemos, por ejemplo, una simulación para que lo puedan ver. Lo vamos a poner en lento. Por ejemplo, ahí lo ponemos. ¿En cuántos grados? A ver. Lo vamos a poner en 10 grados, por ejemplo. Me traigo el cronómetro más cerca. Lo lanzo. Cuando pasa por el centro, ahí lo largo. Eso va a volver. Ven que el cronómetro pasó
una vez, el péndulo pasa una vez, y el cronómetro va más lento, y cuando esté ahí, lo paro. Y entonces relevo ese valor, ¿no? 3 segundos 20. Para un ángulo de 10 grados me dio 3 segundos 20. Por supuesto que esto va a tener un error porque no lo estamos haciendo en forma automática. A propósito está hecho este simulador para que ustedes lo tengan que hacer a mano para que poder relevar esos valores y tener una cierta diferencia que es con el cálculo manual, ¿no? Y así relevan 6 valores de amplitud, o sea, del ángulo, variándolo cada 3, 4 grados, y el periodo, el valor de segundos que obtiene, ¿bien? Y después les pregunta si encuentra variaciones y a partir de qué valor de amplitud. Traten de comenzar en valores pequeños para que no van a tener tantas diferencias de amplitud, de periodo, ya sí cuando son ángulos más mayores, ¿bien? Ese sería el primer punto. En el segundo punto, tienen que hacer de vuelta la simulación, pero en este caso variando el largo, ¿bien? Cambiando la longitud del hilo. Empiecen con 1 metro y lo van agrandando también entre 5 y 6 valores. ¿Correcto? 6 valores por lo menos. Y relevan esta tabla. Le relevan el periodo que obtuvieron y relevan T sobre L. L es el largo, T es el periodo, ¿no? Y T cuadrado sobre L. Después van a tener que hacer unas gráficas de... En realidad la primera no nos va a servir de mucho, lo que nos va a servir es la segunda, así que hagan solamente esta, de T cuadrado sobre versus L, o sea, en el eje de las X, L, y en el eje de las Y, T cuadrado. Bien, T cuadrado es el periodo, ¿no? Que les va a dar una recta, eso se los voy a hacer en la hoja para que tengan una idea de qué es lo que queremos lograr. Voy a cambiar de cámara y voy a ir a la hoja. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe, sí, sí. Sí, sí. Nosotros lo que se pretende es tener L aquí y T cuadrado aquí, que sería el periodo, ¿bien? ¿Recuerdan cómo se calculaba el periodo para un péndulo simple, que lo vimos en la clase anterior? Era T, era 2pi sobre omega. Y eso era igual a 2pi por raíz de L sobre G, ¿no? Esa era la fórmula para calcular el periodo. Esto les quiero hacer una introducción que es para qué es lo que queremos obtener de esta gráfica. Si nosotros queremos, elevamos al cuadrado ambos términos, nos va a quedar t cuadrado es igual a 2pi al cuadrado por L sobre G, ¿no? Le sacamos se va la raíz y esto queda al cuadrado. Si lo reorganizamos un poquito y resolvemos, nos va a quedar 4pi cuadrado sobre G por L. ¿Bien? Si nosotros graficamos t cuadrado y L, no podemos hacer un cambio de variable y hacer y es igual a algo por x, que es L. Este le llamamos y este le llamamos x. Y este le vamos a llamar como un coeficiente que puede ser A. ¿Bien? ¿Para qué? Para acercarnos a lo que es la ecuación de una recta, x más b, ¿no? Entonces los gráficos, cuando ustedes releven los puntos, le va a quedar similar a una recta aquí. No sé si se alcanza a ver lo que yo dibujé. Los puntos, le va a quedar así. Lo que ustedes tienen que hacer es una regresión lineal, como vimos en el práctico de cinemática. Ahí estaba cómo se hacía una regresión lineal por mínimos cuadrados en una planilla de cálculo. Les va a quedar una recta y les va a quedar una función que representa esa recta. Y es igual a AX más B. Donde A va a tener un valor dada por la hoja de cálculo y B va a tener otro valor dado por la hoja de cálculo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe.
Bien, entonces relevamos t cuadrado y L, que serían estos puntitos acá, con la hoja de cálculo hacemos esta recta y nos va a dar una función así, donde A y B van a tener valores. Si nosotros escribimos la ecuación, o reescribimos esta ecuación del periodo de esta forma, en una tenemos t cuadrado, en otro tenemos L, donde nosotros nombramos Y y X, y A va a ser igual a 4pi cuadrado sobre G. ¿Bien? Entonces, el valor que vamos a tener en A va a ser igual a 4pi cuadrado sobre G. Y B va a tener que ser igual a 0 o símil 0, cercano a 0, porque vamos a tener un determinado error al medir, entonces no va a ser 0, 0, sino va a tener una determinada desviación. Y con eso, volvemos al práctico. En el práctico nos dice, ¿podría extraer el valor de la aceleración de la gravedad de alguno de estos gráficos, en particular del que es de t cuadrado versus L? Sí. Si nosotros podemos despejar G de aquí y hacemos 4pi cuadrado dividido A, recuerden que este A es el coeficiente que nos da la regresión, y podemos obtener el valor de G aproximado. ¿Cuánto vale la gravedad a partir de esta simulación? De hecho, el péndulo se utiliza para hacer los cálculos de la gravedad. Bien, en la presencialidad se hacía un práctico de laboratorio donde se hacía esto, en lugar de una simulación, se hacía en el laboratorio y se relevaban los valores y se calculaba cuál era el valor de G o la aceleración de la gravedad en Córdoba. Bien. Esto le tiene que dar aproximadamente 9,80 metros sobre segundo cuadrados. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien. Dicho esto sería lo que tienen que hacer en el segundo punto. Ahí les voy a cambiar, les voy a compartir esto. En el segundo punto tienen que hacer eso. A partir de esta tabla y del gráfico, tienen que hacer una regresión lineal y calcular el valor de la aceleración de la gravedad, que tiene que ser aproximadamente 9,80 final, ¿no? Y en el tercer punto, en el C, tienen que cambiar la masa, dejar los valores fijos de ángulo y de longitud del hilo, ir cambiando la masa y determinando cuál es el periodo. También 6 veces para cada unidad, y armar la tabla solamente. Bien, acá no tienen que hacer ninguna otra cuenta. Esa es la primera parte de la experiencia, ¿bien? ¿Hasta ahí alguna duda? El trabajo está definido cuántas veces, ¿verdad? ¿El trabajo está definido qué, perdón? No, porque justamente dijo que se toman 6 veces. Sí, no sé si lo dice. Yo les voy a pedir 6 veces de cada uno. Como para que se pueda después, en la gráfica principalmente, tener una precisión un poco mayor de la recta. Lo ideal serían 10, 12 o 20 veces, pero se hace demasiado largo el trabajo práctico. Así que con 6 veces estamos en el límite inferior. ¿Bien? Perfecto, profe, muchas gracias. Vamos a la segunda parte del ejercicio, del trabajo práctico, que es calcular la aceleración de la gravedad, pero ahora no para la Tierra, sino para las simulaciones en Júpiter y en un determinado planeta X que tiene el simulador. Bien, tenemos que repetir las mediciones con el para, en este caso como hicimos aquí, periodo versus largo del hilo. Bien, ahí les comparto el simulador mejor, así. Ven que aquí tienen un desplegable y pueden elegir a dónde están simulando este péndulo, ¿bien? En la Luna, en la Tierra, como lo teníamos recién, Júpiter y planeta X. Bueno, lo que les pide en este ejercicio es hacer 2 tablas, una para Júpiter, ¿bien? Que va a cambiar, vamos a ponerlo en normal, cambia bastante si nosotros lo ponemos en Júpiter o lo ponemos en la Tierra,
¿Ven cómo cambia? O en el planeta X. Bueno, tenemos que hacer para Júpiter. Acá les dice que tiene mucha gravedad porque es un planeta muy grande, tiene mucha masa. Lo que tenemos que calcular es cuál es, de acuerdo a esta simulación, la gravedad de Júpiter. Lo que tenemos que hacer es el mismo procedimiento que hacíamos en el ejercicio anterior para la Tierra. Tenemos que construir la tabla de largo periodo y después hacer la gráfica de t cuadrado versus L. Hacer la regresión lineal y calcular el valor de G para Júpiter. ¿Bien? Y lo mismo para el planeta X. Hacemos una tabla para el planeta X con 6 mediciones, hacemos t cuadrado versus L, el gráfico, hacemos la regresión, despejamos el valor de G a partir del coeficiente A y obtenemos el valor de G para un planeta X que no sabemos cuál es, pero bueno, nos va a dar un determinado valor de aceleración de la gravedad. ¿Bien? Y después les pide qué comparaciones pueden establecer entre Tierra y Júpiter, por ejemplo, cuál es mayor, cuál de las dos gravedades es mayor. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, profe. Esto lo tienen que entregar, tienen tiempo hasta el próximo lunes, en realidad hasta el próximo domingo, de las 12 de la noche a las 12 de la noche. Así que tienen toda esta semana para realizarlo. Bien, pueden dividirse en el grupo, que algunos hagan algunas simulaciones, otros no, otras, y después se juntan a compartir esos resultados y a escribir el informe. Bien, no tienen acá el formato del informe, pero es exactamente igual a los anteriores. Yo después les voy a subir un documento para que no queden dudas, pero es igual a los anteriores. 5 páginas como máximo, una carátula. No necesitan introducción, sino ir directamente a los desarrollos de los ejercicios. Ponen ejercicio primera parte, A, B, C, y van poniendo los resultados, las gráficas si es necesario, los cálculos si son necesarios. Por ejemplo, para el B tienen que poner las gráficas, la recta y los cálculos, ¿no? Lo mismo que para el ejercicio de segunda parte, también tienen que poner las tablas, los gráficos, la recta y los cálculos. ¿Alguna duda? Parece que no. No, profe. Bien. Vamos entonces a dejar el práctico y vamos a pasar a los ejercicios que estaban de tarea, ¿bien? Vamos a recordar, acá tengo anotado. Había quedado el ejercicio 5C, si mal no tengo anotado, ¿bien? Me dicen ustedes si no es así. Vamos a abrir la guía. El 5. Habíamos hecho, este caso sería una masa de 200 gramos oscila horizontalmente y sin fricción en el extremo de un resorte horizontal. Se le da la constante ahí de 7 newtons sobre metros y la masa se desplaza 5 centímetros de su posición de equilibrio y luego se suelta. Habíamos determinado su rapidez máxima, su máxima rapidez, la velocidad máxima. ¿Me pueden decir los valores? El 5, el A. La velocidad máxima. 0,29. 0,29 metros sobre segundos. Después pedía rapidez cuando se encuentra a 3 centímetros de la posición de equilibrio. Eso era más o menos 0,23. Velocidad era más o menos 0,23 metros sobre segundo. Eso porque puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda en el resorte. Comprimido o estirado. Y bueno, ahora vamos al C. ¿Cómo anduvieron con el C? Lo que le pide es cuál es la aceleración para cada uno de estos casos, para la velocidad máxima y para la velocidad
en esa posición. Era de 3 centímetros, ¿no? Esto era para un X de 3 centímetros. ¿Cómo anduvieron? Yo personalmente, para poder plantear la fórmula, Plantear la fórmula para poder calcular la aceleración. sí, Bien, pero razonemos un poco a partir de lo conceptual que en el caso de la velocidad máxima, la aceleración es relativamente sencilla de determinar, porque lo podemos determinar conceptualmente. Más vale que lo podemos determinar mediante fórmula, pero eso lo dijimos. ¿Cuándo es la velocidad máxima en un resorte? Tenemos un resorte que oscila, no tiene fricción, y supongamos que aquí es la posición de equilibrio, x igual a 0. Aquí sería la posición máxima y comprimido sería aquí la posición mínima. ¿Dónde tiene la velocidad máxima este resorte? Cuando X es igual a 0. Aquí tenemos la velocidad máxima. Y la aceleración supuestamente sería 0. En los extremos, bien, la velocidad es 0 y la aceleración es máxima. Hacia un lado y hacia el otro, en valor absoluto vamos a tomar. Y aquí la aceleración es igual a 0. Entonces, si calculamos la velocidad máxima, la aceleración conceptualmente nos da que es igual a 0 en este oscilador mediante resorte, ¿bien? Es el primer punto, lo podemos resolver sin necesidad de cálculos. Conceptualmente eso se puede resolver. Y ahora sí, nos pide cuál es la aceleración para cuando X igual a 3 centímetros. ¿No? Sería, ¿cuál era la fórmula? Vamos a arrancar con la fórmula de la posición. Vamos a recordar eso. ¿Cuál es la fórmula de la posición para un movimiento oscilatorio? Para X. En un tiempo determinado t cualquiera. ¿Cómo era la ecuación? Revisen el apunte si no lo recuerdan. pero yo la fórmula que había utilizado era menos la aceleración angular al cuadrado por A por coseno de la aceleración angular por tiempo más I. Más phi. Bien, esa es la ecuación para la aceleración. Yo le estoy preguntando la de la posición. Es A por coseno de la velocidad angular por el tiempo más La constante de fase, que sería phi, una letra griega. Bien. Esa era la de la posición, y como dijo el compañero, la de la aceleración era menos frecuencia angular o velocidad angular coseno al cuadrado por A coseno omega t más phi. ¿Bien? Esas serían las dos fórmulas que vamos a necesitar. ¿Por qué vamos a necesitar estas dos fórmulas? Porque lo que necesitamos es calcular la aceleración, ¿no? El A lo teníamos como dato, vamos a escribir los datos porque estaban en el enunciado. El A era de 0,05 metros, eso lo teníamos como dato. ¿Qué más teníamos como dato? La masa era de 0,2 kilogramos, ¿no? 200 gramos, dice. Y teníamos la constante, que era 7 newtons sobre metros. Esos eran los datos que teníamos, ¿no? Nosotros necesitamos calcular la aceleración
para cuando la velocidad lineal es 0,23 o la posición es 3 centímetros. ¿Bien? Omega lo podemos calcular con el M y el K. ¿Cómo era el cálculo de la frecuencia angular o velocidad angular para el caso del resorte? ¿Cómo calculamos omega? Estaba relacionado con K y M. Era la raíz de K sobre M. La raíz de K sobre M. Bien. Podemos calcularlo ya. Hacemos raíz de 7 newton sobre metros dividido 0,2 kilogramos. Eso nos da, dígame cuánto da. $5,916. Perdón, que se cortó, no entendí bien. 5,92. 5,92 radianes sobre segundo. Esa es la frecuencia angular o velocidad angular. Bien. Entonces tenemos el omega, tenemos el A, tenemos el omega, el tiempo. Esta es una función del tiempo, que es lo que vamos a necesitar determinar. ¿Cuál es el tiempo en el cual el resorte o la masa del resorte está en una posición de 3 centímetros? Nosotros sabemos la velocidad, pero no sabemos cuál es el tiempo que tarda en llegar a los 3 centímetros, supongamos que es aquí. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a esa posición? Que eso lo podemos calcular despejando t de la ecuación de arriba. Por eso es la ecuación de arriba. Y después nos falta la constante. Para la constante lo que hacemos es calcularla a partir de las condiciones iniciales con la ecuación de posición. Vamos a primero calcular cuál es la constante de fase. Para calcularla necesitamos saber qué pasa al inicio de nuestro problema. Sería en el tiempo 0, para t igual a 0. Podemos acá, déjenme tachar acá y poner t igual a 0, entonces les queda más claro. Entre paréntesis pongan t igual a 0. ¿Bien? El valor de A lo tenemos, es 0,05 metros por coseno de ¿qué? Omega por t. T vale 0. Entonces esto sería 0 más phi. ¿Eso es igual a qué? ¿Qué dice el problema de cuando está al inicio? El problema, cuando arranca nuestro problema, ¿qué dice el enunciado? La masa se desplaza 5 centímetros de su posición de equilibrio, supongamos que aquí es 5 centímetros, y luego se suelta. Es decir, ahí arranca nuestro problema, cuando la masa está a 5 centímetros. Entonces, ¿cuál es la posición para el tiempo 0? Es 5 centímetros. 0,5 metros, 0,05 metros, yo acá lo pasé a metro. ¿Está claro este planteo? ¿Cuál es mi posición en un tiempo 0, que sería nuestro inicio? Escribimos la ecuación, se nos va a anular el término que está asociado con el t igual a 0, 0,05 metros lo calculamos, es dato, phi no lo conocemos, y nuestro valor de posición inicial es 5 centímetros o 0,05 metros. ¿Hasta ahí me siguen? Si no me siguen, díganme en qué tienen dudas. Si no, yo sigo Profe, ¿podría repetir de nuevo por qué se toma 0,05 metros después del igual? Acá, ¿por qué? La posición inicial, por esto. En nuestro problema nos dice que cuando comienza nuestro problema, x vale 5 centímetros. Cuando comienza nuestro problema significa cuando t es igual a 0, ¿no? Ponemos el tiempo relativo, nuestro t
nos marca el tiempo que transcurre del experimento. Al inicio tenemos un tiempo 0. Cuando estamos arrancando el experimento. T igual a 0, X igual a 5. Es lo que quisimos representar acá. X para cuando T vale 0, olvidémonos de esto de que está en el medio, vale 0,05 metros. Ahí lo comprendí, profe. Muchas gracias. Bien. De nada. Y después, el X para T igual a 0, también podemos usar esta ecuación y evaluarla para T igual a 0. T igual se cancela esto, porque tenemos T igual a 0 por cualquier cosa nos va a dar 0, y el A lo tenemos como dato. La única incógnita que nos queda es el phi. Y aquí podemos determinar el phi, porque nos va a quedar, si tomamos esto, nos va a quedar coseno de phi es igual a 0,05 metros dividido, pasamos esto dividiendo, 0,05 metros. Esto es igual a 1. Entonces, el coseno de phi es igual a 1. ¿Cuánto tiene que valer phi para que el coseno sea 1? En radianes. Pueden hacer al coseno si no se la saben de memoria. Arco coseno de 1. Cero. En teoría daría 0. 0. Entonces, nuestra constante de fase es 0. ¿Bien? Ya tenemos el valor esto, que en definitiva se anula, porque vale 0, pero es importante determinarlo, porque si vale otro valor hay que contemplarlo en la ecuación. Entonces ya sabemos cuánto vale phi. Ahora vamos a, con esta ecuación, calcular el tiempo para el cual la masa está a 3 centímetros. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para luego ponerlo en la ecuación de abajo y poder calcular cuál es la aceleración para el tiempo que corresponde a esos 3 centímetros. ¿Se entiende el paso a paso? Sí, profe, se va comprendiendo. Bien, vamos con el X. Voy a escribir de vuelta la ecuación para tenerla aquí a mano. Recuerden que phi es 0, entonces vamos a resolver el X, que a nosotros nos interesa sería 3 centímetros, 0,03 metros. Aquí los pasé a metros, ¿no? El A, ese era dato, 0,05 metros. Coseno de omega, también lo calculamos recién, acá está, era 5,92 radianes sobre segundos. Y el T, que lo tenemos que calcular, era por T más 0, que era la constante de fase, que no la voy a escribir. Bien, ahí nos quedó la ecuación de este movimiento oscilatorio. Lo que a nosotros nos interesa es saber qué pasa para 3 centímetros, que sería 0,03 metros, ¿qué T tiene? Entonces tenemos que despejar. ¿Cómo despejamos eso? Hacemos 0,03 metros dividido, esto que está multiplicando sería 0,05 metros, es igual a coseno de 5,92 radianes sobre segundos por T. Esto les da 0,6. No, metros no. Se anula ni se anula. Es igual al coseno de todo esto. Hacemos arco coseno de 0,6 para que nos dé, para poder, ¿cómo despejamos el coseno? Tenemos que hacer arco coseno de 0,6, eso va a ser igual a 5,92 radianes sobre segundos por T. No hace falta el paréntesis.
Bien, y t va a ser igual a arco coseno de 0,6, que no sé cuánto da. Daría 53,3 en DES 53,16 16. dividido 5,92 radianes sobre segundo. Eso nos quedaría en O segundos, ¿no? sea, Porque radianes es una unidad profe, ficticia. yo lo hice en DES, no sé si estaría mal. No, está mal, es en radianes esto, ¿no? Tenés que quitar la Ah, calculadora en radianes. A ver, lo hago yo. 0,6. Yo ya tengo la calculadora en radianes. Sería arco coseno, coseno a la menos 1 de 0,6. 0,92 da. Esto es 0,927. Ese 0,927 lo dividimos por 5,92 y nos queda el tiempo, que es 0,157, vamos a poner. 0,157 segundos. Ese es el tiempo que tarda el movimiento oscilatorio de este resorte en llegar a los 3 centímetros. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? sí, sí. Con este tiempo entramos a la otra ecuación de aceleración, a esta ecuación. Entonces, vamos a escribir la ecuación para acordárnosla. Era menos omega cuadrado por A por el coseno omega t más phi. Tenemos todos los valores, así que lo único que nos queda es resolver. Para un tiempo de 0,157, la aceleración nos va a dar menos omega cuadrado, era 5,92 radianes sobre segundos, al cuadrado. Recuerden que acá el menos queda fuera, del cuadrado. Está por fuera del omega. Por 0,05 metros por el coseno de vuelta de 5,92 radianes sobre segundos por el tiempo, que sería este, 0,157 segundos, más la constante de fase, que era 0. No la escribimos. Así que resolviendo esto nos da cuál es la aceleración que va a tener en ese momento del tiempo y en esa posición. ¿Cuánto le da? Me dio menos 1,05. Menos 1,05. Puede ser. ¿Te da negativo? ¿Que cambiaste el signo acá? A mí me dio parecido y dio negativo. Pero yo estoy 5,92 utilizando 5,91. por el coseno de 5,91 le usaste vos por Yo usé menos 1, bien. 5,92. Si eso, el menos te está indicando el sentido de la aceleración, en este caso sería hacia la izquierda, menos 1,05 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración que tendría, o sea, se está moviendo hacia la izquierda, porque tiene una aceleración negativa, esa masa. Si nosotros volvemos al ejercicio, sería el tiempo que tardó de esta posición hasta esta posición, ¿no? Y la aceleración que adquirió en este punto. ¿Bien? Ese es el valor, menos 1,05 metros sobre segundo cuadrado. ¿Alguna duda? No, Parece que no. creo que no.
Lo importante en esta unidad es aprender, por supuesto, las ecuaciones y conceptualmente donde hay aceleración máxima, aceleración cero, velocidad cero, y aprenderse las diferencias, digamos, de fórmulas para péndulo y para sistema de masa resorte. Con las ecuaciones estas generales se pueden resolver cualquier tipo de movimiento oscilatorio, pero siempre vamos a necesitar el apoyo de las ecuaciones particulares para péndulo de masa resorte según sea el caso. En este caso necesitamos determinar cuál era la frecuencia angular a partir de la particularidad de cálculo para el sistema masa resorte. Bien. Para el péndulo esto varía y se calcula a partir de la longitud y de la aceleración de la gravedad. ¿Bien? ¿Está claro? Hoy vamos a ver lo último que entra para el examen. Vamos a comenzar con lo último que entra para el examen, que sería ondas. ¿Bien? Vamos a adelantar a la siguiente parte, la unidad número 12, que está junto también en la guía. Vamos a repasar las ecuaciones. ¿Esto ya lo vieron con el profe teórico? Sí, profe. Bien, entonces vamos a repasar las ecuaciones, que es lo que vamos a usar para resolver los ejercicios. Les voy a compartir pantalla. Igualmente, no me gusta mucho el gráfico que está acá, así que en la unidad número 12 vamos a ver ondas ya que se propagan en un medio, que se propagan en el espacio. En este caso eran una oscilación que la representábamos a partir de una onda, ¿no? Pero en este caso, en el caso particular de las ondas elásticas, que vamos a ver en la unidad número 12, son ondas o perturbaciones que se propagan en un medio. Por ejemplo, las ondas sonoras que se propagan en el aire. Y se producen a partir de perturbaciones, vale repetir la palabra, en ese medio. Cuando nosotros la representamos en dos dimensiones, la función de una perturbación de cualquier forma genérica, que avanza en el sentido hacia la derecha en un sistema de coordenadas cartesianas x, y, la podemos representar como dice ahí la primera ecuación, que es el valor de i que va a tener en ese sistema de coordenadas cartesianas, va a ser función de x menos velocidad por tiempo. La velocidad de la onda por tiempo. Bien, yo les voy a pasar a la hoja, ustedes vayan siguiendo ahí de la guía, pero les quiero cambiar el orden de lo que está ahí representado. Bien. Les voy a escribir el título, así nos ubicamos. Y vamos a repetir, la función de una perturbación de cualquier forma que tenga esa onda, la podemos representar en forma genérica como i, que va a ser una función que dependa de la posición y del tiempo, de las dos a las vez. O sea, tenemos dos variables. Antes, cuando calculábamos para movimientos oscilatorios, las funciones estaban representadas solo en función del tiempo. Ahora tenemos x, que es espacio, y t, que es el tiempo. ¿Bien? Va a ser en forma genérica una función que no sabemos todavía la forma, que va a tener la forma de escribirse como x menos b por t. Bien, donde esta es la velocidad que tiene esa perturbación que se va propagando en el medio. Entonces depende de x y de t, y vamos a ver después cómo calculamos esa velocidad. Esto es si la onda se propaga hacia la derecha, para el más x. Bien, si se propaga hacia la izquierda, cambia el signo, la misma función genérica, x más b por t. Esto si se propaga hacia la izquierda, en el sentido del menos x. Bien, esto es genérico. En general es para una pulsación o para
una onda que puede ser sumatoria de muchas ondas y puede ser una onda compleja, no necesariamente que tenga la forma de un seno o de un coseno. Pero para estudiar en forma simplificada esas ondas, se utiliza lo que es la función de onda senoidal. ¿Por qué? Porque después se puede, a partir de esa función de onda senoidal, representar ondas más complejas a partir del teorema de Fourier. No sé si se los nombró el profe, pero no lo vamos a ver en física 1, pero ¿por qué se estudian las ondas de manera simple o simplificadas como senos o cosenos? Es porque después se puede construir ondas más complejas a partir de estas unidades con el teorema de Fourier. ¿Bien? ¿Cuál sería la función de la onda sinusoidal o cosenoidal? Sería la función de onda sería una xt, ahora ya le vamos a dar forma a esa f, que la escribíamos en forma genérica, vamos a hacerlo para x positivo, después es lo mismo y le vamos a cambiar el signo si trabajamos con x negativo, sería un valor de amplitud de la onda, que ahora vamos a verla representada en el libro o acá en la guía, por el seno, en este caso, porque estamos hablando de una onda senoidal, y tenemos 2pi sobre lambda, ya vamos a ver qué es ese lambda, por x menos b por t. Esto, recuerden, era hacia la derecha. ¿Bien? ¿Qué significa el a? ¿Qué significa el lambda? Vamos a verlo. Yo les voy a mostrar en el libro, que está un poco más lindo, de cómo está expresado en la guía. ¿Recuerdan qué era el lambda? Esto que está en el libro. Aquí tenemos representación en el espacio, y versus x, y en el tiempo, y versus t. ¿Qué significa esto? Dejamos para un tiempo determinado, supongamos tiempo igual a 0, la onda en el espacio está representada de esta manera. La de abajo es, vamos a suponer, en un determinado punto del espacio, cualquiera sea, la onda a lo largo del tiempo que va a transcurrir en esa posición del espacio va a tener esta forma. Va a cambiar su valor de I de esta manera. Entonces hay que diferenciar cuando estamos trabajando en el espacio que cuando estamos trabajando en el tiempo. ¿Bien? ¿A qué le llamamos lambda? ¿Recuerdan qué significa lambda esto? El periodo. No, el periodo es cuando trabajamos en el tiempo, es T mayúscula. El periodo está medido en segundos y es el tiempo que tarda la onda en dar, estaba por decirte la definición a partir del movimiento circular, pero en este caso estamos trabajando en ondas, es el tiempo que tarda entre dos crestas de la ola o de la onda, o en dos puntos que tienen el mismo valor de amplitud. En este está representado aquí y aquí. Puede ser representado entre dos crestas de la onda. ¿Se podría considerar como la distancia máxima que toma del punto máximo que alcanza? No sé si me vamos a expresar bien. Es la distancia que hay entre dos crestas consecutivas de la onda. Eso es lambda. Pero ¿recuerdan cómo se definía? O sea, ¿qué nombre se le daba? Podría ser una vuelta. Si lo vemos como movimiento circular, sí, en este caso es una onda que se propaga en el espacio. Como una onda sonora, una onda de radiofrecuencia, puede ser una onda una ola cuando tiramos una piedra en el río, en un lago. Se le llama longitud de onda. Se mide en metros o sus subunidades o centímetros, kilómetros, en lo que sea, pero se mide como unidad de medida principal el metro.
Bien, porque estamos hablando del espacio. X versus Y, no en el tiempo. El tiempo está fijo en este caso, en este dibujo, y lo que cambia es cómo está la onda distribuida en el espacio. Es como si sacáramos una foto a una ola que se produce en un lago cuando tiramos una piedra. Bien, la distancia que hay entre dos crestas se llama longitud de onda y se simboliza con la letra lambda, que es una letra griega. Bien, se mide en metros. Entonces, ese lambda que aparece en la fórmula es la longitud de onda. Si nosotros lo vemos en el tiempo, es decir, lo vemos como una filmación de un solo punto en el espacio, que va cómo varía el valor en una posición del espacio de esa onda, ahí sí podemos, a partir de dos crestas consecutivas, determinar cuánto tiempo hay entre esas dos crestas, que es el período. ¿Bien? Y esto se mide en segundos. ¿Hasta ahí me siguen? La amplitud la amplitud sigue siendo el valor máximo que alcanza esa onda sinusoidal, que estamos viendo el ejemplo ahora, ya sea en el espacio, en el tiempo, pero en la misma unidad de medida que es en el I, sería de amplitud. ¿Bien? Ahí les dejé de compartir, ya vimos la onda, entonces, esto, el lambda, es la longitud de onda. ¿Bien? Ahora bien, se puede representar también, vamos a introducir nuevos conceptos, K minúscula, la vamos a definir como 2pi sobre lambda, que es esto, ¿no? Y eso le vamos a llamar, se mide, perdón, en radianes sobre metro, porque el lambda se mide en metro, la longitud de onda se mide en metros, y esto se llama número de onda. Bien, cuenta la cantidad de ondas que hay por radianes. De manera similar a lo que es la frecuencia angular, que mide la cantidad de radianes que hay por segundo, que es 2pi sobre período. Eso ya lo vimos anteriormente, o 2pi por f, y f es igual, esto igual a 2pi por f, ¿no? Eso ya lo vimos anteriormente. Y esto se mide en radianes sobre segundo. Lo mismo que un oscilador. Y esto que era, le llamábamos frecuencia angular o velocidad angular. Vamos a llamarle frecuencia angular para que tenga relación con la frecuencia propiamente dicha, que se mide en hertz. ¿Bien? Esto ya lo sabíamos, esto es nuevo, número de onda. ¿Para qué definimos esto? Para poder representar de una manera un poco más corta la función de onda. Y una definición más. ¿Cómo definimos la velocidad? La velocidad la definimos como lambda por f. O lo que es lo mismo como lambda sobre t. F es la inversa de t, ¿no? Esa es la velocidad que tiene la onda. Entonces, reemplazando y jugando un poco con estas definiciones, para esa función podemos expresar esa función como a por el seno k por x menos omega por t. Y aquí sería más una constante de fase como vimos anteriormente, que aquí también debería ir, que no la escribí antes para simplificar esa ecuación. Esa constante de fase nos dice el desplazamiento que tiene con respecto a una función seno original, cuánto se desplaza
la onda en la que estamos trabajando, ¿bien? Recuerden que casi siempre ese valor era 0, pero puede que no sea 0. ¿Está claro? La función de onda sinusoidal la podemos escribir de esta manera o la podemos escribir de esta otra manera. K, número de onda, frecuencia angular, esta era constante de fase que ya lo sabíamos, amplitud que ya lo sabíamos, y en este caso una función que se desplaza en el espacio y en el tiempo, por eso tenemos las dos variables, tiene esta forma para lo que es una onda sinusoidal. Recuerden que trabajamos con ondas sinusoidales, que es la representación más simple de una onda, para poder luego, en grados más avanzados, en otras materias más avanzadas, formar ondas más complejas a partir del teorema de Fourier. ¿Bien? ¿Se entiende? No sé si no se entiende o se entiende todo. Si es por mí, me conviene de que se entienda todo. Hasta ahora se entiende, profe. Bien. Vamos a ir a ver un ejemplo de esto, de cómo vamos a resolver ejercicios con esto. Vamos a ir al ejercicio 3 de los resueltos. Bien. Voy a compartir pantalla. Ejercicio 3 de números romanos. Aquí les dice, la función de una onda expresada en el Sistema Internacional de Unidades es y función del espacio-tiempo es igual a 0,005 metros por el seno de 20, acá le faltó la unidad, sería 20 radianes por metro por x, menos 4 radianes por segundo por t, más 3, y esto está expresado directamente en radianes, no es necesario poner la unidad. Entonces, nos pide el ejercicio. A partir de esta ecuación, que es similar a lo que vimos recién, no sé si me están viendo ahí la hoja, similar a esto, tenemos que determinar amplitud, número de onda, frecuencia angular, velocidad, propagación. Vamos a volver a la hoja y los vamos a ir haciendo paso a paso. Bien, tengan ustedes esto abierto para ir siguiéndome. El ejercicio número 3, vamos a escribir la ecuación xt es igual a 0,005 metros por el seno de ¿qué? De 20 sería radianes por metros por x, menos 4 radianes por segundo por t, más 3 radianes. ¿Bien? Amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Si nosotros sabemos que la fórmula... Espera que se me corrió la hoja. ¿Cuál sería la amplitud si nosotros sabemos que la ecuación de la onda o la función de la onda que estamos analizando es esta? ¿Cuál sería la amplitud de esa onda? Los 0,005. Los 0,005. Entonces, A es igual a 0,005 metros. ¿Cuál es el número de onda? El número de onda, recuerden que lo simbolizamos con letra K minúscula. 20 radianes sobre metros. 20 radianes sobre metros, porque la fórmula de la ecuación genérica era K por X, ¿bien? Acá tenemos 20 por X, es 20 radianes sobre metros. ¿Cuál es la frecuencia angular? Los menos 4 radianes al segundo, o se toma positivo. ¿Es menos 4 o más 4? Fijémonos en la ecuación. La ecuación Menos 4. para una onda que se
va hacia la derecha es menos omega. En este caso lo que nos está dando es el omega. El omega sería los 4, sin el menos. 4 radianes sobre segundos. Bien. Velocidad de propagación. Velocidad de propagación nos van a faltar datos porque velocidad de propagación era longitud de onda por F o longitud de onda sobre T. Bien. No tenemos ni F, ni T, ni longitud de onda. O sea, avancemos y después calculemos eso. Longitud de onda. ¿Tenemos el valor de longitud de onda? Serían 3 radianes. ¿Cómo? No lo escuché. Serían 3 radianes. No, estos 3 radianes es la constante de fase. Longitud de onda es lambda. ¿A qué era igual el lambda? Lambda lo podríamos tomar como 2pi sobre k, el número de onda. Claro, K era, lo voy a escribir aquí, 2pi sobre lambda. ¿Bien? Entonces podemos despejar con K y hacer 2pi sobre K. ¿Bien? Despejamos de esta ecuación. Entonces nos queda 2pi sobre 20 radianes por metro, o sobre metro. Eso nos da una longitud de onda de ¿cuántos metros? 0,31. 0,31 metros. Esa es la longitud de onda que tiene esta función, ¿no? ¿Qué otra cosa nos pide? Frecuencia. En este caso, la frecuencia, ¿cómo la podemos calcular? ¿Con la frecuencia angular? ¿Perdón? ¿Con la frecuencia angular puede ser? Con la frecuencia angular. ¿A qué es igual la frecuencia angular? 2pi por f. 2pi por f. Entonces, si despejamos f, nos queda omega sobre 2pi. ¿No? Despejamos así. Omega era 4 radianes sobre segundos sobre los 2pi. Eso nos da una frecuencia de 0,63. 0,63. ¿Da así? ¿Por qué no da así? ¿Está mal? Sí, a mí también. 4 radianes sobre 2pi. Sí, está mal ahí en el ejercicio. 0,63 Hz. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa nos pide? Período. Período, ¿a qué era igual? 1 sobre f. Bien, eso sigue. También lo podríamos calcular al período a partir de omega. Bien, pero podemos calcular a partir de f. 1 sobre f nos quedaría 1 sobre 0,63 Hz. Eso da 1,59. 1,59 segundos. Ese es el tiempo que hay entre cresta y cresta de esa onda. Bien. ¿Qué otra cosa nos pide? La fase inicial o la constante de fase. ¿Cuánto es? Profe, creo que a esta altura podríamos sacar la velocidad de propagación. Sí, saquemos la constante y después sacamos la velocidad. ¿Cuánto sería la constante? Recuerden que esto no había una fórmula, sino a partir de las condiciones iniciales se expresaba en la ecuación. La constante de fase sería aquello que está suelto al final.
En este caso, el seno está desplazado en fase 3 radianes. ¿Bien? El seno no empieza en 0, o sea, en T0 no vamos a tener un valor de 0, sino de que vamos a tener un desplazamiento de 3 radianes. Entonces, la constante de fase es 3 radianes, que sería este número que está sin ninguna de las variables. Ahora saquemos la velocidad, que tenemos lambda 0,31 metros por la frecuencia 0,63 Hz. Eso nos da una velocidad de propagación de esa onda 0,1953. 0,19 metros, 53. 0,19 o 0,20 podríamos poner metros sobre segundo, ¿no? Hertz es 1 sobre segundo. En este caso también deberíamos trabajar en radianes para sacar la velocidad de propagación, o en Dez estaría también válido. En Hertz es 1 sobre segundo. Es ciclos por segundo, vueltas por segundo. Eso es Hertz. Entonces, metros por 1 sobre segundo te quedan metros sobre segundo. No, profe, pero para la calculadora. No, es que no se involucran los radianes acá. Trabajamos con radianes cuando es senos o cosenos. ¿Bien? Sí, sí. Y luego el sentido de propagación. ¿Cuál es el sentido de propagación? Nos lo da el signo este. Si es negativo, el sentido es cuando es negativo, vamos a volver a lo inicial, a esto. Cuando este signo es negativo, de la velocidad, que en este caso es velocidad angular, el signo de la función es negativo, el sentido de propagación es hacia la derecha. ¿Bien? Entonces, sentido hacia la derecha. ¿Bien? Vamos ahora al punto B. Este era el A. Vamos al B. Calcule el valor de I, que sería el valor de amplitud de la onda, no la amplitud máxima, el A, ¿no? La amplitud en cualquier lugar de tiempo o de espacio, para un punto de la onda situado en 2 metros, o sea, una onda se propagó 2 metros, en un momento 8 segundos posterior. Bien, o sea, tenemos un determinado desplazamiento, vamos a los 2 metros, nos fijamos a los 2 metros, ¿en qué tiempo? Porque eso va a variar. De acuerdo al tiempo va a tener un valor de I, de Y. Bueno, en 8 segundos. ¿Cuál era el valor que tenía? Sería I para 2 metros, 8 segundos. Bien, las dos variables van a tener un valor. Reemplazamos en esta ecuación. X, los 2 metros, T, 8 segundos. Y me dicen cuánto les da. Acá sí tienen que trabajar con la calculadora en radianes, ¿no? Yo les recomiendo calculen primero el seno y después lo multipliquen.
¿Cuánto les da? ¿Puede ser, profe, menos 0,004? Sí, puede ser, me da 0,00499. Vamos a poner menos Sí, sí. 0,005. O sea, les da lo mismo que la amplitud, pero negativo. Menos 0,005 metros. ¿Bien? Esa es la amplitud. Si nosotros representamos y en X es el valor que vamos a tener aquí, ¿no? Nosotros hacemos una onda. Si nosotros tenemos a los 2 metros, supongamos acá, que serían los 2 metros, no, aquí no sería, pues, pongámoslo un poquito más acá, sería el valor de amplitud, sería negativo. 0,005 metros. ¿Bien? Por eso está por debajo de esta misma representación con respecto al tiempo lo tendríamos que frenar en 8 segundos y le debería dar este valor. Esto es una representación general, no es la representación de esta onda, ¿no? Tendríamos que, para hacer el dibujo, tener un poco más de cuidado y parametrizar un poco más. Esto es algo genérico que les dibujé como para que se den una idea. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Para ustedes, para que hagan, para la próxima clase va a ser el ejercicio 7, que es muy similar a este, nomás que con otra función de onda. Van a tener que calcular todos estos parámetros, van a tener que calcular para una determinada posición y tiempo, que es el ejercicio número 7. ¿Bien? Y nosotros ahora, para ir terminando por el día de hoy, vamos a hacer el ejercicio número 1 o el 2. A ver. El 1 vamos a hacer, a ver. Vamos a hacer el ejercicio 1. Les comparto pantalla. Dice, una onda viajera sinusoidal se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, sentido menos X, a lo largo de una cuerda, con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Su frecuencia es de 60 Hz y su amplitud 0,02 metros. Bien, esa sería la amplitud máxima. Escribir la ecuación de onda suponiendo la constante de fase, que es 0. ¿Bien? Profe, Sí. la constante de fase sí o sí nos la tienen que dar, o sea, no hay manera de sacarla con datos. En general, para lo que es en esta unidad de ondas elásticas, sí se da la constante de fase. La que tiene que calcular es cuando es movimiento oscilatorio, que es más simple la ecuación. Buenísimo, gracias. Bien. Vamos a escribir primero la ecuación general. Para recordarlos, era A por el seno KX menos. Esta es la más simplificada. Es más, en este caso sería más, no menos, porque tiene sentido menos X, ¿no? Más la constante de fase que sabemos que es 0. Vamos a dibujar es menos X, por eso este signo es positivo. ¿Bien? La constante es 0. Vamos a poner aquí abajo los valores de que sabemos. La velocidad de propagación es 10 metros sobre segundos. La frecuencia es 60 Hz. Y la amplitud es de 0,02 metros. ¿Bien? Lo que nos pide es escribir esta ecuación de onda
particular para esta onda, ¿no? Esta es la ecuación genérica. Tenemos que escribir con los valores de K, omega, phi y A que corresponden. A ya lo tenemos, omega y K no, este sí ya lo tenemos. Entonces tenemos que calcular los valores de constante de fase y de velocidad angular o frecuencia angular. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos? K adquiere igual. A 2pi sobre omega. Pero omega no lo tenemos. Omega no, perdón, es lambda, es lambda. longitud de onda. Esto estaba en velocidad igual a lambda por la frecuencia, ¿no? Velocidad sí la tenemos, entonces frecuencia la tenemos, podemos despejar lambda de aquí y calcular velocidad sobre frecuencia, 10 metros sobre segundos sobre 60 Hz. Bien, lambda aquí va a ser igual. 0,16. 16, ¿qué? Metros. Metros, bien. Pensé que estaba en milímetros, no, está en metros, bien. Esto es longitud de onda. Entonces volvemos acá y hacemos 2pi sobre 0,16 metros. Eso nos da una constante de número de onda. ¿De cuánto? 39,27. 29,3 radianes sobre metro. ¿Bien? Ya tenemos K. Vamos con frecuencia angular. Era 2pi sobre T, mayúscula, o 2pi por F. ¿Bien? F lo tenemos, entonces hacemos 2pi por 60 Hz. Eso nos da 377 radianes sobre segundos. Ya tenemos todos los valores para poder expresar esa función. Y que depende del espacio y del tiempo, va a ser igual a A, que es 0,02 metros, por el seno del número de onda, que es 39,3 radianes por metro por X, más, porque se desplaza hacia la izquierda, omega, que es 377 radianes sobre segundo, por T, y la constante de fase 0 no la escribimos. Y así nos queda la función. ¿De acuerdo? Pero fue una consulta, ¿sería completo o innecesario colocar el cero de la constante? No, sería redundante y después en la práctica vos no lo ves escrito más 0. Entonces, forma más compacta y más elegante de escribir la resolución es sin escribir el 0. Sí, yo para dejar sentado. Si querés escribirlo vos o anotalo. Como resultado no lo vas a ver escrito. Bien, porque en la práctica nunca escribís más 0. Pero si te resulta útil para recordar que es 0 o para la resolución, no hay ningún problema. ¿Está claro? De este tipo de ejercicios son los que van a entrar en el examen, digamos. No va a haber muchas más complicaciones, son bastante sencillos. Lo que es importante es saber las ecuaciones, ¿bien? Y entender los conceptos, obviamente.
Con esto entonces vamos terminando el día de hoy. Les dejo el ejercicio número 7, que es para sacar todos los parámetros. No sé si tienen alguna otra duda de esto. Recuerden, para la semana que viene tienen que entregar el práctico. ¿No hay dudas? No, ninguna duda. No, creo que no, profe. Bien, entonces nos vemos la semana que viene. Vean, entreguen el práctico y ya vamos redondeando estos temas para... Hasta aquí entraría, digamos, en el examen. Hasta esta unidad. De lo que vimos desde julio hasta aquí. Perfecto, profe, muchas gracias. Bien. ¿El práctico es en grupo? Sí, el práctico es en grupo. Tienen que hasta el día de hoy registrarse los grupos para poder presentar el práctico. Los que no estén registrados no lo pueden presentar, ¿bien? Acá me preguntan en el chat. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, nos vemos la semana que viene. Que tengan buena semana.